¿Cuántos de ustedes han querido tirar la toalla? A ver, levanten la mano quienes han querido tirar la toalla. Tal vez ahorita algunos pues están empezando y en estos, ¿cuántos meses llevan de instituto? A ver, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses y algunos han querido tirar la toalla. ¿Y cuál es la noticia? Algunos de nosotros cuando iniciamos en este caminar con Cristo también quisimos tirar la toalla, pero Dios nos dio unas segundas oportunidades y es por eso que aquí está acá, ves a tantos líderes aquí y es por eso que ellos están aquí, porque Dios nos dio una segunda oportunidad para poder caminar en esta tierra. Pero ¿por qué Dios nos da una segunda oportunidad? Tú te has hecho esa pregunta, ¿por qué Dios te da una segunda oportunidad? Tal vez puedes decir porque me ama, porque no sé, porque es bueno, y puedes mencionar muchas cosas por qué Dios te da una segunda oportunidad. Pero ¿sabes por qué Dios nos da una segunda oportunidad? Porque nos necesita aquí en la tierra. ¿Por qué nos necesita? Porque el Espíritu Santo, quien está con nosotros aquí en la tierra, necesita personas para continuar la obra que Jesús inició en la cruz. Jesús inició en la cruz una obra, pero el Espíritu Santo no lo puede hacer sin nosotros, porque es Espíritu. Entonces nos necesita a nosotros. Y aquí se ha mencionado muchos han mencionado que el arma más poderosa para vencer al enemigo, ¿cuál es? Es tu cuerpo, porque si ya no estás, ya no puede suceder nada. Entonces lo mismo pasa. ¿Por qué nos da esas segundas oportunidades Jesús? ¿Por qué? Porque nos necesita para continuar la obra que Jesús inició en la cruz del Calvario. Y ahí vemos cómo esa obra hasta el día de hoy, por más de 2023, casi 2023 años, esa obra inició y hasta el día de hoy sigue tan vigente y nos necesita a cada uno de nosotros. Entonces, si tenías pensado tirar la toalla, no te rindas. Dios te necesita para continuar la obra. Y en esta noche vamos a leer algunas porciones de las Escrituras. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16. Y creo que Sandra está en las pantallas, ¿verdad? Mateo 16. Entonces le pedí a algunos muchachos que vinieran rapidito. A ver, a unos valientes. Ahí viene el primer valiente. Un aplauso para el primer valiente. Son 4 valientes. Quiero poner una ilustración respecto al versículo, ¿dónde estamos? En el versículo 13 de Mateo 16. ¿Sale? 3 de estos muchachos son los discípulos de Jesús. Vamos a poner, a ver, Alejandro de este lado, Juan Carlos y Axel de este lado. No es Judas. Entonces, él va a representar a Jesús, ¿sale? Sus chinitos. Okay. Él va a representar a Jesús. Entonces, vemos el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quiénes de los hombres? Ok. ¿Quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Lee el siguiente versículo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Manténganse aquí, si pueden sentarse. Vemos el versículo 13.
Jesús venía de una región, la Biblia nos dice que son como 100 kilómetros, venía caminando y le preguntó a sus discípulos. Entonces ellos dan una respuesta: eres Juan el Bautista y eres alguno de los profetas. Pero después Jesús dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y solamente una persona responde, que es Pedro. Pero ¿cómo se llamaba antes de Pedro? Simón. ¿Y qué significa Simón? Una caña llevada por el viento. Entonces vemos en el versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, doblemente bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vemos el versículo 18. Vamos al versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos algo clave en esa parte de las Escrituras, cuando Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Lo afirma, primero lo afirma: tú eres Pedro. Anteriormente, ¿cómo eres? Eras Simón, eres una caña llevada por el viento, pero ahora eres Pedro. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un fundamento tan real. Entonces, dos cosas: afirmación, y necesitas estar fundamentado. Y después dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y seguimos leyendo, dice: y a ti te daré las llaves. El 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que tienes en tus manos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Seguimos en el versículo 20. Dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen cuál era Jesús, que él era Jesús el Cristo, perdón. Vemos cómo Jesús les hace unas preguntas, pero solamente una persona, es Pedro, tenía la respuesta. Y cuando Pedro tiene esa revelación de quién era Jesús, le dice: tú eres Pedro, te voy a cambiar el nombre, ya no eres Simón, sino ahora eres Pedro. Lo afirma, y después empieza a decirle: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vemos más adelante, dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ti. ¿Cómo inicia Pedro? Inicia con una revelación de quién es Cristo. Y después que recibe esa revelación, Jesús lo afirma. Y después yo veo cómo lo empieza a fundamentar, le pone un cimiento. Pero ¿qué sucede en este caminar? Vemos más adelante cómo Pedro va a cometer un error, va a negar a Jesús. Y quiero que me acompañes al siguiente capítulo que vamos a leer, en Marcos capítulo 14, versículo 26 al versículo 31. Marcos capítulo 14, versículo 26 al versículo 31. 14, 26, versículo 31 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso 27 dice: entonces Jesús les dijo: todos os encandilizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 28: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Noten bien lo que dijo Pedro. Regresamos al versículo 29. Dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos
se escandalicen, yo no. Y vamos al siguiente versículo. Dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Vamos al versículo 31. Dice, mas él con mayor insistencia decía, si fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces vemos cómo Jesús le dice a Pedro, me vas a negar. Y dice, no, aún estoy dispuesto a morir contigo. Aún estoy dispuesto tal vez a que me parta un rayo, no sé, cualquier cosa. Pero Jesús le dijo, no es cierto, tú me vas a negar. No es cierto, tú me vas a negar. Y dice Pedro, no, yo doy mi vida por ti. ¿Y cuántos de nosotros, al llegar a este lugar, o cuando conociste a Jesús, le dijiste, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está todo mi ser, no me importa, quiero ir hasta lo más profundo, no, ya te voy a decir, hasta lo más profundo de la tierra, hasta lo último de la tierra, quiero ir. Pero muchas veces en este caminar con Jesús nos topamos con nuestra cruda realidad. Que cuando estamos viviendo, yo no sé cómo le vas a poner, estás viviendo un desierto, estás viviendo una prueba, pero muchas veces te sale lo que Pedro hizo. O solamente me ha pasado a mí, ¿verdad que no? Y fíjense, mientras estaba estudiando las escrituras, estaba analizando todo lo que estaba por compartir en esa noche. El día de ayer una persona me hacía unas preguntas y quiero leerte esas preguntas. Me hacía la primera pregunta, dice, ¿has pasado algún desierto en tu vida? Y si respondía sí, o si respondía no, dice, ¿cuál fue ese desierto que marcó más tu vida? Esa fue la primera pregunta. Y mi respuesta sí fue, sí he pasado un desierto. ¿Y qué fue lo que marcó ese desierto en tu vida? Y yo le contesté a esa persona, el desierto que marcó más mi vida fue cuando mi esposa y yo perdimos a nuestro primer hijo. Ese fue el desierto que marcó más nuestra vida. Y la segunda pregunta dice, ¿qué enseñanza recibió? ¿Y cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue, ahora sí la puedo contestar. Pero en ese momento en el que yo estaba en el desierto no podía contestar esa pregunta. Pero ahora sí puedo contestar esa pregunta. La respuesta fue que todo es de Él y todo regresa a Él. La tercera pregunta dice, en medio de la prueba, ¿cuáles eran sus pensamientos hacia Dios? Mi respuesta fue, en medio de esa prueba, solo le preguntaba a Dios por qué lo permitió. La pregunta número 4, ¿qué duda hubo y por qué? Mi respuesta fue, la duda que hubo fue si Él estaba conmigo en ese momento o se había alejado. En medio de ese desierto, mi pregunta fue si Él estaba conmigo en ese momento o se había alejado. Y la última pregunta que me hicieron anoche dice, ¿qué consejos me daría usted en mi caminar? Y mi respuesta fue, toma los desiertos, pero en medio de los desiertos debes mantener tu mirada en Jesús y debes aprender lo bueno de cada desierto, porque cada desierto siempre trae algo bueno. Entonces vemos cómo Pedro, yo no sé cómo estaba Pedro en medio de ese proceso, pero Jesús sí sabía que lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Y vamos a leer en el mismo capítulo, en el capítulo 14 de Marcos, en el versículo 66 al 72. Marcos capítulo 14,
versículo 66 al versículo 72, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, es la primera vez que niega a Jesús, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Vemos al siguiente versículo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, la segunda vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a lo de ellos. Continuamos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Verso 7. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces vemos cuando Pedro empieza a negar a Jesús. Pasaron 3 veces, niega a Jesús. Pero yo no puedo imaginar a Pedro en ese momento, cuando Jesús está ahí, Jesús es arrestado y Pedro está ahí. Y él se acuerda de cuando Jesús le dice: tú me vas a negar, tú me vas a negar. Pero Pedro le dice: no, incluso doy mi vida, estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras, con tal de que tu nombre sea glorificado, con tal de que tu nombre sea exaltado? Pero cuando estamos en el proceso de nuestra vida, es cuando muchas veces actuamos como Pedro. Muchas veces decimos: no me acuerdo haber dicho eso, Señor, no me acuerdo de haberte entregado mi vida. Pero ¿qué sucede? Después de que Pedro niega a Jesús, Pedro regresa a su antiguo trabajo, regresa a pescar, regresa a hacer su antiguo trabajo. Pero quiero que me acompañes al libro de Juan, en Juan capítulo 21. Versículo 15, vamos a leer Juan capítulo 21 desde el versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de que Pedro negó a Jesús, después de que Pedro huyó de ese momento tan crucial que marcó la historia hasta el día de hoy, Pedro regresa a su antiguo trabajo. Pero ¿qué sucede después de que Jesús resucita? Nuevamente, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo.
Pero hubo algo que en medio de este trayecto, que Pedro se apartó de lo que le había prometido al Señor. Hubo una cosa que lo mantuvo. A pesar de que Pedro se fue, hizo otras cosas. La revelación que tuvo de Jesús y la afirmación que Jesús le dijo fue algo que lo selló por el resto de su vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre ti y te selló, no te selló por algunos días, no te selló por algunos meses, sino te marcó por el resto de tu vida. Y tal vez tú has pensado desistir, tú has pensado muchas veces dedicarte a otra cosa, pero yo te tengo una noticia en esta noche. Jesús ya te marcó, Jesús ya te afirmó, Jesús te puso un sello. Y a pesar de lo que tu mente pueda estar concibiendo en esta noche, lo que tus pensamientos te están diciendo, tal vez no es el lugar indicado, tal vez, o de las personas que vienen a visitarnos cada lunes, tal vez tus pensamientos te están diciendo, ¿por qué no? No sé qué vas a hacer, pero hay algo que Jesús ya hizo por ti en la cruz y a través del Espíritu Santo te ha sellado, y eso no te va a mover. Aún así vengan pruebas, aún así tal vez pierdas a algún familiar, aún así tal vez muera, no sé quién va a morir tan cercano a ti, pero lo que Jesús ya habló, lo que Jesús determinó, te va a mantener por el resto de tu vida, porque nada ni nadie te podrá separar de lo que Jesús ganó en la cruz. Y es ahí cuando Jesús le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Entonces el infierno no puede en contra de ti, porque Jesús ya te marcó. Nada, ningún demonio, ninguna potestad puede apartarte de lo que el Señor ya predestinó para tu destino en esta tierra. Él te llamó, no sé de dónde te llamó, pero te llamó con un propósito de que tú te mantengas fiel a lo que el Señor estableció en este lugar y en tu vida. Y vemos más adelante entonces cómo nuevamente Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pero Jesús sabía lo que hizo Pedro días atrás, lo había negado. Jesús sabe lo que hiciste hace algún tiempo. Jesús sabe cuántas veces te equivocaste. Jesús sabe cuántas veces tal vez lo negaste, pero aún así Él te está buscando. ¿Sabes por qué te está buscando? Porque tiene algo mucho mejor para ti. Tal vez dijiste: en la primera di unos pasos y me equivoqué, pero ahora dice Jesús: diste unos pasos, te equivocaste, te caíste, pero para eso estoy, para levantarte en esta noche. Para eso estoy, para poder restaurarte en esta noche. ¿Sabes por qué? Quiero que me acompañes al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 1 al versículo 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Paramos aquí un ratito. Entonces vemos todo lo que pasó Pedro. Niega a Jesús, regresa a su antiguo trabajo, pero después Jesús lo llama.
y le dice, puedo entender esto, cómo Jesús le dice, está bien Pedro, en la primera oportunidad no te mantuviste firme porque te faltaba algo, pero ahora yo te estoy dando una segunda oportunidad, pero ahora sí te vas a mantener firme. ¿Por qué? Porque vas a ser lleno del Espíritu Santo. En la primera oportunidad simplemente eras tú, yo estaba con ustedes, pero dependían de mí. Pero ahora vas a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y todos fueron llenos. Ahí estaba Pedro, ahí estaba el que negó a Jesús, ahí estaba aquel que se apartó por un tiempo, ahí estaba aquel que era una persona, ¿cómo le decimos aquí en la costa? Bueno, ustedes saben cómo le decimos aquí en la costa. Así era Pedro. Vamos en el mismo capítulo 2, en el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 1 al 4, Pedro es lleno del Espíritu Santo. En el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Saben quién compartió? Pedro. Hechos 2, 1, 4. Jesús, el Espíritu Santo, viene sobre Pedro. Después de la llenura viene un respaldo. 3,000 personas se convierten. Pero en Hechos capítulo 3, versículo 6, viene la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, cuando Pedro estaba con Jesús, dependían de él, pero cuando Jesús asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, él es lleno, es respaldado en Hechos 2:41 y se ve la manifestación del Espíritu Santo cuando un cojo está en la puerta y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y vemos después de que todo esto sucede, cómo Pedro sigue compartiendo, cómo Pedro sigue caminando en el libro de los Hechos, pero ahora ya no lo está haciendo solo, ahora lo está haciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Y ya no es aquel Pedro que en la primera vez falló, que en la primera vez se equivocó, que en la primera vez cometió muchos errores, sino que ahora es un Pedro renovado y es un Pedro que está caminando en el poder del Espíritu Santo, sino que es un Pedro que supo quién era Jesús, que sabía que para eso fue marcado. Y ahí se dio cuenta que cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, no van a prevalecer en contra de ti. Y es ahí donde el poder del Espíritu Santo se ve manifestado. El poder del Espíritu Santo se ve tan real en la vida de Pedro. Y muchas veces nosotros pensamos, Señor, tal vez cometí este error y tú ya no me vas a perdonar, pero es un pensamiento equivocado. Es cuando cometimos algún error, tal vez negamos a Jesús o cometimos alguna falta como Pedro. Y muchas veces queremos desistir, pero es ahí donde Jesús nos dice, yo tengo una segunda oportunidad para ti. Yo quiero que tú tomes esta segunda oportunidad y puedas levantarte y puedas caminar y puedas hacer las obras que yo inicié en la cruz. La obra que inició Jesús en la cruz, nosotros debemos seguir haciéndolas hasta el día de hoy. Y trasladándonos cuando Pedro niega a Jesús,
yo no puedo entender qué es lo que empezó a pasar en su mente cuando Pedro está negando a Jesús. Está diciendo: Señor, yo te dije que no te iba a negar, pero estoy viendo la realidad y mejor salvo mi vida. Estoy viendo la condición y mejor me hago a un lado. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en esa situación donde diciendo: Señor, yo te dije que te iba a servir, cueste lo que cuestes. Señor, yo te dije que te iba a amar, no importando lo que suceda en mi caminar. Pero cuando vemos la realidad, es cuando decimos: ¿será que es verdad, Señor? ¿Será que es verdad que yo te dije eso? Pero lo importante es poder tomar, como decimos ahí, poder tomar el toro por los cuernos. Y en medio de eso, tal vez muchas veces vamos a poder cometer algún error, pero lo que vemos más adelante es que Jesús nuevamente llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Y yo no sé en esta noche a quién el Señor le está diciendo: me amas. El Señor nuevamente te está diciendo: me amas. ¿Y sabes por qué te está preguntando eso el Señor en esta noche? ¿Por qué te está diciendo: me amas? Porque Él sabe el potencial que hay en ti. No creas que porque queremos llenar un espacio en los dormitorios estás aquí. No, sino porque Dios ha visto un potencial en cada uno de ustedes. Y tal vez en este tiempo que tú regreses a tu hogar en 2 semanas, te vas a encontrar alguna situación donde te vas a encontrar en esa misma condición en la que se encontró Pedro. Y vas a decir, tal vez vas a ser tentado de mandarle un mensaje a tu director diciendo: ya no regreso, porque así está la situación en mi familia. Y es ahí donde Jesús te va a recordar: no que me amabas, no que decías que yo voy hasta donde tú me mandes. Yo voy hasta lo último de la tierra. Y no quiero, decían así por ahí dice, echarte la sal, como algunos dicen. Pero algunos de ustedes se van a encontrar con esa realidad. Van a regresar a sus hogares y van a estar en esa condición en la que Pedro estuvo. Y es ahí donde te tienes que mantener. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya te apartó y necesitas pasar esa prueba. No es fácil. Necesitas pasarla. Tal vez vas a decir: director, no sé quién es tu director, no tengo para regresarme, mejor ya no regreso. Tienes 2 hermosos pies, puedas caminar unos días antes. Tienes 2 hermosas manos. Y no por algo Dios trajo al hermano Steve y Lorena a este lugar. Estás aprendiendo algo en los talleres. Sácale provecho a lo que has aprendido en estos meses. Si no tienes para cómo regresar, si aprendiste ya a hacer algún cajón en carpintería, haz 2 o 3 y véndelo en vacaciones. Si aprendiste ya a bordar algo, haz algo. Pero no digas: no puedo. No digas: no voy a regresar porque me falta esto. No digas: mi papá y mi mamá se están separando. Deja que Dios se encargue de eso. Tú encárgate con lo que Dios te encomendó a ti. Dios es experto para unir parejas.
Dios es experto para sanar al quebrantado de corazón. Dios es experto para proveer a aquel que necesita. Dios es experto para llamar a aquellos arrepentidos. Y no queremos que en estas vacaciones muchos empiecen a arrepentirse, sino que en estos días que te quedan, tú le digas al Espíritu Santo: Señor, necesito tu llenura, porque yo no sé cómo es el lugar a donde regreso. Necesito de tu Espíritu Santo para que tú me respaldes cuando hable con mi familia. Necesito tu llenura para cuando yo pueda hablar con mi papá. Tal vez tu papá no es cristiano y ya no quiere que estés aquí. Necesito tu llenura para cuando me enfrente con aquellos amigos con los que me iba de parranda. Te los vas a encontrar. Y es ahí donde necesitas la llenura del Espíritu Santo. Y Él te va a respaldar y el Señor se va a glorificar. El Señor se va a glorificar. ¿Por qué no esa noche dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito de ti. Necesito de ti. Dile al Espíritu Santo: Señor, Espíritu Santo, sé que me quedan unas semanas aquí, y con lo que he ganado hasta el día de hoy es bueno, es maravilloso, pero siento que con esto aún no la voy a hacer. Siento que con esto que tengo no es suficiente con la cruda realidad que me voy a encontrar cuando regrese a mi hogar. Necesito más de ti. Necesito de tu llenura. Necesito de tu presencia en mi vida. ¿Por qué no por un momento empieza a decirle: Espíritu Santo, te necesito? Espíritu Santo, necesito más de ti. Y esto no es solo para los estudiantes, sino para todos los que estamos aquí en este cuarto. Espíritu Santo, necesitamos más de ti. Espíritu Santo, tú eres nuestro motor, tú eres nuestra fuerza, tú eres lo que nos lleva a ese lugar donde no queremos ir, a ese lugar donde muchas veces algunos es como un terror poder regresar. Mi corazón está anhelándote, fuego arde en todo mi interior.